Hermanos, bienvenidos a esta clase. Me alegro de saludarles y les manifiesto mis mejores deseos, esperando que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias por atender a este estudio. Estaremos viendo la conclusión del curso que hemos estudiado, Pacificadores. Este método tan denso y completo lo vamos a resumir de manera que podamos recordar y preservar su contenido. Aunque sabemos que cada capítulo ha sido extenso, también es nuestro deseo como iglesia de que ustedes cuenten con una visión general expresada en una conclusión, ya que esto puede ser muy útil para definir los pasos y afirmar lo que hemos aprendido. Los invito a que siempre consideren la misión que tenemos como cristianos. Estamos dedicados a glorificar a Dios y debemos llevar el Evangelio a todo el mundo. Por ello es que todo lo que aprendemos de la Biblia, los preceptos de Dios, lo deseamos comunicar y compartir. Este capítulo último nos puede servir para compartirlo, ya sea verbalmente o escrito, y puede ser parcial o completo, pero siempre habrá a quien pasarle las instrucciones valiosas que aquí hemos aprendido. Oremos para iniciar, por favor. Padre Celestial, bendito seas. Tú, Señor, eres nuestra salvación y nuestra roca firme. En ti se encuentra el mejor refugio y la mejor paz. Eres todopoderoso y fiel, majestuoso y tierno, bondadoso y firme. Grande es, Señor, tu misericordia y grande es tu amor. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas y suplicarte que veas nuestro arrepentimiento, tú que conoces nuestros corazones y lo que hay en ellos. Queremos no pecar más y luchar día a día con nuestra carne. El alivio, Señor, es que tu paciencia y tu generosidad no tienen límite. Eres abundantemente bueno y sabemos que nos perdonas a cada vez y tu gracia lo cubre todo. Gracias por amarnos tanto y porque pese a nuestra humanidad nos has considerado tus hijos. Hoy sabemos que esta vida es un peregrinar que mira hacia la eternidad en donde nos esperas con brazos abiertos en gloria y gozo. Queremos suplicarte, Padre, por tantas necesidades que hay entre nosotros, principalmente en tu pueblo, pero también en los incrédulos, aquellos que pecan sin piedad y remordimiento, que son ciegos y viven sin un propósito ni un rumbo. Oramos a ti rogándote, Padre, por los que padecen enfermedad y necesidad en la carne, porque nadie como tú podrá sanarlos, y solo conocerán la vida verdadera en ti. Pedimos por los que están angustiados para que encuentren paz y alivio, también, Señor, por la esperanza y el ánimo de quienes desfallecen sin tu mano. Alcánzales, Señor, con tu diestra y atiéndeles en su necesidad y dolor. Te pedimos también por el discernimiento y iluminación en esta clase y deseamos aprender lo que tú tienes para nosotros en este estudio. Que todo esto sea, Señor, para honrarte y exaltarte en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. La conclusión del curso inicia así: el compromiso del pacificador. La pacificación puede involucrar una amplia variedad de actividades, todas las cuales pueden resumirse en 4 principios básicos tomados directamente de la Biblia. Tomados en conjunto, estos principios podrían llamarse el compromiso del pacificador. Estos 4 principios son: glorificar a Dios, sacar la viga de nuestro propio ojo, restaurar humildemente, ir y reconciliarnos. Como personas reconciliadas con Dios por la muerte y resurrección de Jesucristo, creemos que estamos llamados a responder al conflicto de una forma que sea marcadamente distinta a la forma en que el mundo encara el conflicto. En Mateo 5, versículo 9, dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En Lucas 6, del 27 al 36. Pero a ustedes que me escuchan les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas
que se lleve también la capa. Dale todo lo que él te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? ¿Aún los pecadores lo hacen así? ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Esto es parte del Sermón del Monte, manifestado en el libro de Mateo capítulo 5. También creemos que el conflicto brinda oportunidades para glorificar a Dios, servir a otras personas y crecer según la imagen de Cristo. En Romanos 8, 28 al 29, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por último, en Santiago 1, versículos de 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por lo tanto, en respuesta al amor de Dios y confiando en su gracia, nos comprometemos a responder al conflicto según los siguientes principios. Vamos a ver esos 4 principios que hemos enumerado uno por uno. Aquí se nos ha dicho que nuestro propósito es aprovechar cada una de esas oportunidades y seguir este camino. Número 1, glorificar a Dios. En vez de centrarnos en nuestros propios deseos o detenernos en lo que otros podrán hacer, nos regocijaremos en el Señor y lo alabaremos dependiendo de su perdón, sabiduría, poder y amor, mientras buscamos obedecer fielmente sus mandamientos y mantener una actitud amorosa, misericordiosa y perdonadora. En el libro de los Salmos, en el capítulo 37, encontramos esta cita del versículo 1 al 6. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. En Marcos, capítulo 11, versículo 25, dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Ya hemos analizado este versículo antes y decíamos que de ninguna manera esta es una condicionante para el perdón que nos otorga Dios. Es una manera de expresar lo de Dios para nosotros, ya que solo de esa manera podemos comprender que a nosotros se nos ha perdonado y que de la misma manera deberíamos actuar. Que consideremos que nosotros no debemos retener ese perdón, porque a nosotros se nos ha otorgado de una manera gratuita,
Hay que reflexionar de esa manera, no en una condicionante para que Dios obre, sino en un despertar para nosotros. Es una llamada de atención para que recordemos que hemos sido perdonados. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Esta otra cita en Romanos 12, versículos del 17 al 21 dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice: en conclusión, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. En Filipenses 4, versículos del 2 al 9 dice: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. En Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4 dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Luego en Santiago 3, versículos 17 y 18, nos dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Este versículo es central para este estudio de los pacificadores. En Santiago 4, versículos del 1 al 3, se nos dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Cuánto nos está hablando aquí al fondo de nuestro entendimiento y nuestros deseos, que siguen siendo deseos de carne? Luego en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes
y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Es un llamado a mantenernos en el carácter de Dios, representando a Cristo, viviendo el Evangelio, viviendo en santidad y fomentando esa sumisión a Dios. Estamos siendo llamados a suprimir nuestra carne, a disminuir en humanidad y a crecer espiritualmente, a que no se vea de nosotros lo carnal, sino lo espiritual y amoroso, que no se vea en un cristiano que exige y demanda como primer lugar. Su primera intención, su primordial deseo es el de servirle al prójimo y de manifestarle su amor, su paciencia, todo esto en obediencia a ese amor que no conocemos, pero que nos ha enseñado el Señor cuando dice, el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Con la ayuda de Dios buscaré glorificarlo de las siguientes formas. Esto responde a una de las preguntas que me hacían durante el curso: ¿cómo es que voy a glorificar a Dios? ¿Cómo puedo entonces ser siervo de Dios en medio de un conflicto? Pues todo esto nos lo está diciendo. Con la ayuda de Dios buscaré glorificarlo de las siguientes formas. 1. Dependiendo de su gracia y llamando la atención a su gracia, es decir, su amor, misericordia, perdón, fuerza y sabiduría inmerecidos, que Él nos da a través de Jesucristo. 2. Haciendo todo lo que está en mí para vivir en paz con los que me rodean. Número 3. Recordando que la reputación de Jesús se ve afectada por la forma en que me llevo con los demás. Es lo que hemos dicho, es el testimonio de cómo vivimos el Evangelio, cómo actuamos delante de los demás. No tanto lo que decimos que somos, no es importante ni fundamental cuántas veces vamos a la iglesia, cuántos libros conocemos, si estudiamos cronológicamente o sistemáticamente. Lo que le importa a Dios y quiere que revelemos y que mostremos cada día de nuestras vidas es llevar a la persona de Cristo representada en nuestro actuar. Número 4. Pidiendo a Dios que me ayude a confiar en Él, a obedecerlo, imitarlo y reconocerlo en medio del conflicto. Esto es muy importante. Habrá que recordar esto y no lamentarnos y no sufrir ese desánimo, esa angustia, sino decir: Señor, ¿cómo puedo parecerme a ti en este conflicto? Ayúdame, Señor, a concentrarme en cuál es mi misión en este momento que estoy experimentando. Número 5. Cuidándome de las maquinaciones de Satanás y las falsas enseñanzas que buscan promover el egoísmo y estimular el conflicto. Todo eso que siento de pasiones, de odio, de venganza, de actuar egoístamente, pues tengo que cuidarme, porque esos son ataques del enemigo. Ese es el engañador que está tratando de afectarme. Número 6. Usando el conflicto como una oportunidad para servir a los demás. Número 7. Cooperando con Dios mientras me poda de deseos y hábitos pecaminosos y me ayuda a crecer más a la imagen de Cristo. Número 8. Viéndome como un mayordomo y manejándome a mí mismo, mis recursos y mi situación de tal forma que Dios pueda decir: hiciste bien, siervo bueno y fiel. El siguiente principio es sacar la viga de nuestro propio ojo. En vez de culpar a otros por un conflicto o resistirnos a la corrección, confiaremos en la misericordia de Dios y asumiremos la responsabilidad por nuestra propia contribución al conflicto, confesando nuestros pecados a quienes hemos agraviado, pidiendo a Dios que nos ayude a cambiar toda actitud y hábito que lleve al conflicto y buscando reparar todo daño que hayamos causado. Aquí se nos demanda un autoanálisis, una meditación sobre cómo nos comportamos, cómo hemos participado en el conflicto, hasta dónde somos también nosotros parte,
y reconocer lo que hemos hecho mal. En Proverbios 28, versículo 13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. En Mateo 7, versículos del 3 al 5, se nos dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Este es un pasaje muy completo porque no solamente nos está hablando de la hipocresía en la cual no queremos ver nuestro pecado, sino que curiosamente al cerrar en el versículo 5 nos dice que sacando esa viga así de enorme, tendremos una mejor óptica. Podremos ver entonces hasta dónde está el pecado del otro, porque nuestro mismo pecado que estamos tratando de ocultar, el pecado nos está nublando la visión. Qué interesante. Definitivamente es fundamental en un conflicto que comprendamos este punto. Adelante en Lucas 19, versículo 8, dice: pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Vemos claramente la reacción de Zaqueo ante ese llamado que el Señor le estaba haciendo. Su corazón estaba siendo transformado, estaba siendo cambiado y estaba reconociendo su pecado. Estaba diciendo: voy a regresar lo que no es mío, quiero estar en paz en esto que he fallado. En Colosenses 3, versículos del 5 al 14, dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. En 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 9, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. El centro de este principio es reconocer nuestro pecado, reconocer que somos pecadores. Vamos a enfrentar a alguien que está en conflicto con nosotros. Muy probablemente tengamos razón. Sí, estaremos luchando o estaremos argumentando con justicia. Probablemente fuimos ofendidos, humillados, se nos quieren quitar algunos derechos, alguna propiedad. En algo estamos discutiendo y probablemente tenemos razón. Sin embargo, nos avisa, la palabra de Dios nos dice: reconoce tu parte, reconoce tu pecado, no eres perfecto.
Probablemente en algún conflicto tú tengas una gran cantidad de razón, pero siempre reconoce, y una vez que reconozcas que tú también eres pecador, tendrás una diferente manera de afrontar el conflicto. Muchas veces nos comportamos de una manera, debo decirlo, infantil. Nos quejamos ya sea con alguna autoridad o con algún familiar o amigo y nos lamentamos de estar en conflicto con alguna otra persona. Y entonces damos nuestro testimonio de tal manera que el otro parece horrible, parece una persona tan maligna, tan dañina, y nosotros parecemos unas víctimas totalmente inofensivas, totalmente puras, totalmente blancas, y el que actuó mal y el que tiene realmente ese odio, esa maldad en su corazón es el otro, pero nosotros no. Qué bueno sería tener esta realidad, esta manera de sopesar nuestro actuar y analizar. Para eso sirve este principio de sacar la viga de nuestro ojo. El próximo principio trata de restaurar humildemente. En vez de hacer de cuenta que el conflicto no existe o hablar de otros a sus espaldas, pasaremos por alto ofensas menores o hablaremos personal y amablemente con las personas cuyas ofensas parecen demasiado serias como pasar por alto, buscando restaurarlas en vez de condenarlas. Cuando un conflicto con un hermano o hermana cristianos no pueda ser resuelto en privado, pediremos a otras personas del cuerpo de Cristo que nos ayuden a solucionar el tema de una forma bíblica. En el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 11, dice: el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Luego en Mateo 18, versículos del 15 al 20, nos dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacer caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hemos estudiado que Mateo 18 es central para nuestra manera de tratar con los conflictos, cuando se trata, sobre todo, de creyentes. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 8, se nos dice: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleito sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. Esta reprensión, esta llamada de atención del apóstol Pablo a los Corintios, nos pertenece a todos. Tenemos que
ponernos en el lugar de la iglesia de Corinto y asumir que no debemos de pasar a una demanda, a un litigio en el mundo, si antes no consideramos que nuestro primer juez es la iglesia, es el pueblo de Dios, quien debe de ayudarnos a llegar a una reconciliación, a lidiar con las diferencias, con los conflictos, con las situaciones en las que estamos involucrados. Adelante en Gálatas 6, versículos 1 y 2. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Luego en Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Aquí se nos llama al propósito, llevarlos al Evangelio, llevarlos siempre a encarar a Dios. En Santiago 5, versículo 9, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Bien, con este principio de restaurar humildemente, se nos demanda cómo debemos de tratar con aquella persona con quien tenemos el conflicto. El cuarto principio consiste en ir y reconciliarnos. En vez de aceptar un arreglo prematuro o permitir que relaciones se marchiten, busquemos activamente la paz y la reconciliación genuinas, perdonando a otros como Dios, por Cristo, nos perdonó a nosotros, y buscando soluciones justas y mutuamente beneficiosas a nuestras diferencias. Vemos que en el capítulo 5 de Mateo, versículo 23, se nos dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Cuánto nos gustó estudiar esta parte? Estamos viendo que no solamente cuando nosotros hemos pecado y estamos conscientes de que hemos hecho mal, sino cuando alguien más tiene algo contra nosotros, aun cuando estemos de acuerdo o no en ese error o en que tenemos falta, pero si alguien más tiene algo contra nosotros, pues debemos analizar y debemos ir a sanar. Es una obligación muy importante. Adelante en Mateo 24, versículos del 6 al 12. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Hay que tener cuidado con esta profecía que se nos anuncia aquí, en esa falsedad, en esa falta de amor. Y vamos a leer ahora en Mateo 7, versículo 12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal
y cómo quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. En otras palabras, esta es la voluntad de Dios, que se amen los unos a los otros. En Efesios 4, versículos del 1 al 3, dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Todas son advertencias e invitaciones a la amabilidad y la reconciliación. En Efesios 4, versículo 32 dice: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En Filipenses 2, versículos 3 y 4, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Nos sirvió mucho cuando lo vimos profundamente en una negociación. Ver por los intereses de los otros demanda mucha humildad y mucho amor. Por la gracia de Dios, aplicaremos estos principios como una cuestión de mayordomía, conscientes de que el conflicto es una oportunidad y no un accidente. Recordaremos que el éxito a los ojos de Dios no es una cuestión de resultados específicos, sino de obediencia fiel y dependiente. Y oraremos pidiendo que nuestro servicio como pacificadores traiga alabanza a nuestro Dios y lleve a otros a conocer su amor infinito. Aquí tenemos la parábola de las monedas de oro en Mateo 25. Vamos a leer del 14 al 21. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Vemos en esta parábola cómo el siervo no solamente pensó en él, sino que pensó en el interés de su señor, en hacer trabajar ese dinero, utilizar ese dinero para sacar un provecho, no para él, principalmente para su señor. Él vio por los intereses de otro. Así es como se nos invita a actuar en los conflictos, a ver también por la necesidad o el interés del otro. En el libro de Juan, capítulo 13, versículos del 34 al 35, dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Nos debe quedar claro con esa insistencia que se nos dice aquí en el libro de Juan. En Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice: porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente.
Y adelante en el capítulo 4, versículo 19, dice, así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Es una orden. Cuando alguien me ha agraviado, pediré a Dios que cambie mi corazón para que quiera perdonarlo. Cuando perdone a alguien, con la ayuda de Dios, haré estas promesas. Número 1, no me detendré en este incidente. Número 2, no volveré a mencionar este incidente para usarlo contra ti. Número 3, no hablaré a otros acerca de este incidente. Número 4, no permitiré que este incidente se interponga entre nosotros o entorpezca nuestra relación personal. Son muy útiles para conservar en un conflicto. Cuando me esté costando perdonar a alguien, con la ayuda de Dios haré lo siguiente. 1. Renunciar al deseo de castigar a la otra persona, de hacer que la otra persona se gane mi perdón o de exigir garantías de que nunca volveré a ser agraviado. Esto no debe ser así. Número 2. Evaluar mis contribuciones al problema. Número 3. De ser necesario, hablar con esa persona para tratar todo tema no resuelto y para confirmar su arrepentimiento. Número 4. Reconocer las formas en que Dios está usando la situación para bien. Número 5. Reconocer cuánto Dios me ha perdonado y no solo en esta situación, sino en el pasado. Número 6. Tomar de la fuerza de Dios por la oración, el estudio bíblico y, de ser necesario, la consejería cristiana. Con la ayuda de Dios demostraré el perdón y practicaré el principio de reemplazo de las siguientes formas. 1. Reemplazando pensamientos y recuerdos dolorosos por pensamientos y recuerdos positivos. Número 2. Diciendo cosas positivas a la persona que he perdonado y acerca de ella. Esto es bueno para aprender a hablar bien de la persona que nos ha hecho daño, a la cual hemos perdonado, mantener siempre su reputación sana en cuanto de nosotros dependa. Número 3. Haciendo cosas amables y constructivas a la persona que he perdonado y para ella. Cuando necesito negociar un acuerdo sobre temas materiales con la ayuda de Dios, haré una pausa. Ya vimos cómo se desarrolla ese acróstico con la pausa y vamos a recordar, número 1, preparación meticulosa para nuestras discusiones. Número 2, afirmación de mi respeto y preocupación por mi oponente. Número 3, ubicación de los intereses de mi oponente. Número 4, la S, soluciones creativas que satisfagan la mayor cantidad de nuestros intereses posibles. Y número 5, el análisis o la evaluación objetiva y razonable de varias opciones. Cuando otras personas continúan maltratándome y oponiéndose a mí, con la ayuda de Dios haré lo siguiente. 1. Controlar mi lengua y seguir diciendo solo lo que es útil y beneficioso para los demás. Número 2. Buscar consejo, apoyo y aliento de consejeros espiritualmente maduros. Número 3. Seguir haciendo lo bueno, no importa lo que los demás hagan. Número 4. Reconocer mis límites, resistiendo la tentación de vengarme y recordando que ser exitoso a los ojos de Dios depende de la fidelidad y no de los resultados. Número 5 y último, seguir amando a mi enemigo, esforzándome por discernir y tratar sus necesidades espirituales, emocionales y materiales. Esto es, pues, hermanos, en cuanto a la conclusión de nuestro curso. Es una síntesis, una nota que nos queda para reunir, decíamos, todo aquello que hemos aprendido, todos los puntos, resumidos, anotados aquí de una manera práctica para envolverlo todo, para considerarlo todo y terminar con este estudio, tenerlo siempre a la mano para poder compartirlo a quien lo necesite y estarlo constantemente consultando para trabajar en los conflictos que enfrentemos de ahora en adelante. Les invito a orar y
a concluir entonces el estudio de este método de los pacificadores. Gracias por su atención, gracias por todo este tiempo en que han estado atentos a este estudio. Mi mejor deseo, mi mayor intención es que sea de utilidad para ustedes, tanto como lo ha sido para un servidor. Les invito a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra lo contiene todo. Tu palabra es vida, tu palabra es nuestra fortaleza, tu palabra, Señor, es nuestra defensa, tu palabra, Señor, te glorifica. Y lo que queremos, Señor, y lo que deseamos es en todo glorificarte. Queremos conocer más y más de tu palabra y escudriñar y tener los medios para vivir una vida cristiana, una vida en el Evangelio, para transmitir el Evangelio a los demás con nuestra manera de ser, con nuestro ejemplo. Gracias por estos consejos, gracias porque organizados a manera de método, tus preceptos, tus consejos, tus recomendaciones, tus mandamientos están aquí para que los apliquemos en el día a día, en los conflictos que diariamente estamos enfrentando. Gracias, Señor, por habernos llevado de tu mano en este método. Agranda, Señor, nuestro entendimiento, nuestra capacidad de asimilación, la manera en la que tú quieres que vivamos esta vida cristiana. Bendito Señor, te damos tantas gracias, te pedimos por nuestros hermanos en necesidad, en aquellos que tienen tanta dificultad en comprender, en conocerte, en amar. Y te pedimos especialmente por aquellos conflictos que no serán resueltos, Señor. Por aquellos que tú ya sabes que no serán resueltos. Ayúdanos a discernir, a llevar el camino hasta donde podamos y a lograr descansar en ti, sabiendo que poniéndolos en tus manos, tú harás mucho mejor que nosotros y tú nos guiarás de la mejor manera para seguir adelante, seguir amándolos, seguir orando por ellos y no guardarles rencor y no frustrarnos tampoco, porque no podremos hacer más de lo que tú nos permitas. Que seas glorificado y que seas honrado. Gracias, Señor, te lo decimos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.